RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Estimados patriotas, muy buenas noches, bienvenidos a un programa excepcional de día martes en RCT, porque hay cosas que están pasando bastante rápido y se van a acelerar, y yo no voy a poder tocar todos los temas que me gustaría solo el domingo, y en particular hoy día acaba de ocurrir algo que yo considero la mayor gravedad, pero era algo que sabíamos, solo que hoy día se constata. Una señora me puso en un comentario en Facebook, me parece que estaba sembrando cizaña. La verdad es que este canal, si algo trata de no hacer, es sembrar cizaña. No comenta de otros canales, no responde cuando se le ataca, no, nada. Lo que hace habitualmente es tratar de probar hechos. Bueno, y ahí está el hecho. Los partidos de centro derecha reafirmamos nuestro compromiso con el cambio constitucional que Chile necesita y ratificamos nuestra disposición para trabajar en conjunto un curso de acción para concretar ese cambio en caso de triunfar el rechazo. Firman Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, Javier Macaya Danús, presidente de la Unión de Mujeres Independientes, y don Luz Poblete, Luz Poblete Codú, presidenta de Evolución Política. Y este programa se llama justamente ¿por qué la derecha no quiere que gane el rechazo? Porque ese es el punto. Y vamos a conversar hoy día, y tengo mucho gusto en recibirlo por primera vez en RCT, con un tremendo analista también, comentarista y un político en el fondo, que tiene una larga trayectoria y una mirada habitualmente muy aguda sobre lo que está ocurriendo. Entonces, lo vi en un programa contando algo de lo que vamos a conversar hoy día y me interesó mucho conversar con él porque me evita, entre otras cosas, el de hacer esto que para mí es superficie y contingencia, pero hay que hablarlo el día domingo, donde me gusta más hablar de proceso. Y por eso quiero darle una tremenda bienvenida a RCT, y denme un segundo para ponerlo acá, a Tomás Jocelyn Holt. Un gusto, Tomás, tenerte en el programa. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Gracias por invitarme, pero te hago una precisión. Yo esta es la segunda vez que he estado en un programa contigo. Pero no en mi canal. ¿O sí en mi canal? Yo creo que en tu canal. Creo que estuvimos en otro canal. Pero no importa, estuvimos juntos una vez, sí. Estuvimos juntos una vez anteriormente. Fue un debate, me acuerdo. Sí, o sea, no fue un debate, fue palabras sacando palabras, pero la verdad las cosas es que efectivamente hemos estado juntos. Y yo ya dije en esa oportunidad qué es lo que me producía curiosidad en ti, efectivamente, y la vuelvo a reiterar. Tú tienes un enorme testimonio en lo que se refiere efectivamente a una investigación que hiciste respecto a la iconografía republicana del siglo XIX. Y yo, ese trabajo siempre me gustó y lo encontré bien hecho, y hay que tener un cierto nivel de sensibilidad y conocimiento de la historia y al mismo tiempo la historia del arte, por así decirlo, para llegar y justamente entender lo que eso trató de expresar, por así decirlo. Y a mí la simbología y la iconografía republicana del siglo XIX me produce a mí en particular una fascinación personal. Le tengo me produce una enorme atracción. Y la misma moneda, como edificación, arquitectura, concepto, está construida en base
a una noción eventualmente de la época, por así decirlo. Así que por eso mismo no es de extrañar que cuando tú ves remodelaciones de la moneda u otra, eventualmente quedan marcados eventualmente en una época, por así decirlo, que se va repitiendo insistentemente. Y eso me gusta, si tú me preguntas a mí. Me gusta enormemente y de alguna manera me atrae. Así que valga el comentario. Te agradezco el elogio al trabajo, los códigos secretos de los emblemas de Chile. Un trabajo que hice, me demoré 2 años en investigar para mostrar la iconografía de Revolución Francesa puesta en los emblemas chilenos. Y esto es muy pertinente, Tomás, para iniciar la conversación, porque lo que tenemos en juego literalmente en el país en este minuto es la República. La República se acaba con la promulgación de esta nueva Constitución. Empezamos a ser un Estado plurinacional, cosa que jamás hemos sido, nunca. Y bueno, eso no es una república. Bueno, yo lo que Chile fue Estado antes que nación. Y la verdad de las cosas es que eso ha llevado a algunas personas a creer que pueden hacer ingenierías políticas, por así decirlo, en el país. Y yo tiendo a discrepar de esas personas. Chile realmente construyó una cultura jurídica ni siquiera a partir de sus ordenamientos constitucionales, sino que a partir del Código Civil. Desde el momento que Andrés Bello tradujo el código napoleónico al español, la verdad de las cosas es que le puso un corsé. Y lo que había antes eran las partidas, y era la cultura casuística, jurídica de la colonia, por así decirlo, que a través de una jurisprudencia que solamente estaba al acceso de las clases altas, por así decirlo, fue estableciendo de alguna manera una cierta lógica, una cierta doctrina jurídica que es reemplazada por este corsé. Exacto. Y este corsé, de alguna manera, demoró muchos años de que el grueso del país se fuera incorporando a la economía dada a ella. O sea, durante todo el siglo XIX nadie puede llegar y decir que esto fue masivo, por así decirlo, todo lo contrario. ¿Ah? En el norte, en las salitreras se pagaban con fichas, no se pagaba con monedas. O sea, nadie efectivamente accedía eventualmente a este código. Pero este código generó una cultura jurídica en el país que de alguna manera hoy día está puesta en entredicho. Y quiero llegar y destacarlo, porque en el fondo las personas que han tratado de hegemonizar este proceso político, en el fondo han querido poner un pie forzado sobre los demás, en no solamente una noción del Estado distinta a la que hemos tenido siempre en Chile, sino que una forma de convivir que va a terminar siendo una imposición de fuerza permanente, constante. ¿Ah? En el fondo, por eso eventualmente eliminan el Senado, por eso cambian los quórums, por eso eventualmente llegan y justamente cambian el equilibrio de poder con el presidente, eventualmente la iniciativa exclusiva, por eso eventualmente introducen todos los adjetivos, el Estatuto de Derecho, por eso judicializan todo. Aquí hasta ahora siempre el presidente de la República en la cultura nuestra era el gran árbitro. Y por mucho que podía pertenecer a una cultura política u otra, cuando asumía ese presidente el cargo, entendía adecuadamente su desafío, eventualmente llegar a mantener el equilibrio. Pero hoy día esa cosa efectivamente pasa a segundo plano y lo que estos grupos pretenden, ni siquiera solamente, y ahí es donde tiene que ver con el programa, que el título del programa que tú pones, no solamente la gente en esta convención constituyente que es hegemónica, sino que hay grupos de derecha eventualmente que vieron que esto era una oportunidad para llegar y lograr algunas cosas que les interesaban. Totalmente de acuerdo y nos vamos a meter en eso, pero me gusta esta secuencia que estamos haciendo porque es educativa también respecto a la formación del Chile que está hasta el día de hoy, pues eso lo encuentro fundamental. Y una de las cosas, Tomás, que tú has estudiado, que me parece importante que la releves, porque es esto. No hay gran diferencia, lo voy a decir así porque tú me vas a rebatir, pero no importa. No hay gran diferencia, en un sentido, entre la Constitución de 1980 y la predecesora. Porque en general, en América, a partir del proceso que ya describiste, lo que hemos tenido han sido, de algún modo, constituciones paternalistas. Lo voy a decir de esa manera para que la gente me siga en un lenguaje más llano. Paternalista en el sentido de que miran a la ciudadanía con cierto nivel de protección o de intento de no dejarlo solo, lo voy a poner así. Eso frente, por ejemplo, a la Constitución norteamericana, que sería el otro modelo, donde la Constitución es mínima y en general no la han cambiado en nada en los últimos 200 años. Y en Chile hemos tenido la suerte, hasta cierto punto, de que nuestras constituciones han venido una tras otra, tomando elementos de la anterior, agregándole cosas, e incluso la misma Constitución del 80 tiene muchas áreas donde están las otras antiguas presentes también. Cuéntanos de eso. Bueno, lo que pasa es que las constituciones tienen dos partes. Tienen una parte dogmática y una parte orgánica. Y la parte dogmática es el Estatuto de Derecho. Fíjate que los gringos no tuvieron estatuto de garantía hasta bastante entrado el siglo XIX. O sea, la verdad las cosas es que no
no, la Constitución en su versión original era exclusivamente una parte orgánica, una distribución de poder de instituciones. Y la parte orgánica eventualmente es justamente eso, es llegar y definir el presidente, el Congreso, el Poder Judicial, los distintos tipos de instancias y cómo llegan e interactúan unos con otros. La Constitución del 25 fracasó finalmente por el Estatuto de Derechos, porque en el fondo terminó siendo letra muerta a través de excepciones, contraexcepciones, leyes especiales, que finalmente fueron horadando la credibilidad del sistema. Te hago un paréntesis solamente ahí, un paréntesis muy breve para explicarle a la audiencia que la ruptura del proceso constitucional normal se produce con la República Socialista Nacional de Marmaduke Grove, que es la que crea estas excepciones constitucionales y se salta la Constitución. Bueno, y lo que ocurre efectivamente a través de un decreto que te quiero llegar y decir, que era que después lo agarra Eduardo Novoa Monreal en la UP, en la Unidad Popular eventualmente, y elabora todo lo que fue la teoría de los requisitos legales. Exacto. Y de esa manera eventualmente pretendieron llevar esto a un nivel de extremo. Lo que pasa es que eventualmente estos estatutos de derecho tú los puedes judicializar. Y hoy día es el gran sueño, el de tener una judicatura que no opera con la lógica del Código Civil y con la doctrina francesa, que es limitada, por así decirlo, sí, sino que se mete a tratar de crear derechos eventualmente a partir de su buen saber, su leal saber y entender. Y eso es lo que llevó a ciertos grupos, tanto trenzas judiciales como la derecha, eventualmente a apostar por este proceso constituyente desde el día 1. Creyeron que lo podían manipular. Creyeron que podían lograr dos cosas que les interesaban. Era un régimen parlamentario, ellos querían llegar a eliminar la figura del presidente como lo teníamos hasta ahora, y querían judicializar el Estatuto de Derecho. Y la mejor manera que hacían esto con el resto de la izquierda era llenar los adjetivos. Claro. Por eso tuviste efectivamente que tú tienes hoy día una imitación en este texto constitucional a lo que han hecho los venezolanos, que es una constitución llena de derechos. Pero tiene 7 millones de venezolanas fuera del país, se arrancan eventualmente. ¿Qué te sirve eventualmente tener ese estatuto de derechos lleno de derechos eventualmente si no lo puedes llevar a la práctica? Estamos al lado de eso, Tomás, y de ahí te quiero tomar esa idea que planteas, porque acá el problema que tenemos con este borrador del mamarracho, y para mí es eso, para mí, pues bien, es que primero tiene un sesgo ideológico determinado, específico, y es un corsé, no tan solo establece derechos, impone determinada visión de sociedad, cultura, creencia, etcétera, a todos los chilenos. Esa es la primera idea. La segunda es que, claro, cuando usted norma y se llena de estos derechos que tienen Venezuela y qué sé yo, pero que son incumplibles, el resultado práctico es lo que estamos viendo que tú comentas, pues la masiva huida de venezolanos del país y ahora el ingreso a Chile también de fuerzas revolucionarias venezolanas que están operando, pero eso es otro tema. Y tercero, y aquí te retruco un poco el tema de la derecha. Cuando uno trabaja Revolución Francesa y después revoluciones a posteriori, hay una constante, Tomás, una constante histórica. La derecha, siempre desde Revolución Francesa, con tal de mantener una cuota mínima de poder, es capaz de entregar hasta a sus hijos a la revolución, que es exactamente lo que ha hecho esta derecha. Bueno, déjame avanzar en este punto, porque yo quiero tratar de describir cuáles eran los incentivos que tenían de ciertos grupos para apostar por el proceso. No es solamente que la derecha creyó que iba a entrar a esta convención logrando el tercio que iba a darle un derecho a veto. No es solamente eso. Durante toda la etapa posterior de que no lograron ese tercio, tú tuviste gente de derecha que trató de alguna manera de trabajar con todos los otros grupos de izquierda y adentro para llegar y no solamente morigerar, sino que de alguna manera le ponían benzina arriba al fuego. Habían oficinas de abogados, Alexis, habían oficinas de abogados que estaban metidos adentro de la convención constituyente durante los primeros meses, cuando se discutió el reglamento, que pusieron vetos para llegar y discutir el tema de los 2 tercios ante la Corte Suprema, porque no se lograron las firmas, si tú recuerdas. Sí. Que pusieron obstáculos para que se pudieran establecer recursos de protección cuando se discutieron los plebiscitos de Erimente. No sé si tú te acuerdas. Me acuerdo, perfecto. Y en el fondo eran oficinas de abogados que yo te voy a decir quiénes eran. Eran Kerry y compañía, era el estudio Arturo Fermantois, era efectivamente Gabriel Saliasnik, y que en el fondo los tipos estaban trabajando en común con otros grupos que estaban adentro del Poder Judicial. ¿Nombraste a puros abogados de izquierda? No, nombraste a puros abogados de derecha, si eso es lo que estoy diciendo. O sea, lo que quiero tratar de decir efectivamente que eran oficinas de abogados que apostaron y qué interés tenían en judicializar el Estatuto de Derecho, pero un negocio.
En la medida que tú llegas y eliminas una justicia constitucional preventiva, actualmente, tú vas a llegar y someter el Estatuto de Derecho a una discusión caso a caso en los tribunales y vas a tener que ir a contratar abogados para ir a defenderte. Y si no tienes plata para ir y contratar a tus abogados, tus derechos no van a valer hongo, por así decirlo. No tienes legitimación activa, no tienes efectivamente, eres un NN, por así decirlo. Y además, la Constitución del 25 fue un régimen en donde plagaron de leyes especiales que eran contradictorias entre sí. Así que por ende aquí tú lo que vas a tener es lo mismo que tuvieron los gringos. Los gringos se demoraron más de un siglo, en llegar a ser aplicable lo que fue la declaración el fin de la esclavitud. Exacto. Se demoraron más de un siglo. Tuvieron los Jim Crow laws eventualmente y tuvieron restricciones a lo que se refiere eventualmente a la inscripción electoral. Un siglo, fíjate, un siglo, ¿no? Solo en ese punto más una guerra civil. Más una guerra civil. Y en el caso concreto de ¿cómo se llama?, de Chile, yo fui protagonista de este tema, entonces, así que lo sé. La ley sobre que estableció el giro doloso de cheques se estableció en el año 81 bajo el régimen de la actual Constitución y se demoró 40 años para declararse inconstitucional esa norma. Y se declaró inconstitucional en un caso mío. O sea que, por lo tanto, yo soy el que fue beneficiario de la declaratoria. Me alegro mucho porque yo no lo fui. Pero 40 años después, lo que te quiero decir es que 40 años después, entonces, lo que yo quiero explicar es de que la lógica de lo que quieren estos grupos actualmente es volver a ese nivel de excepcionalismo jurídico, que significa que tú vas a transar todo entre los tribunales con gran capacidad de litigio, entre actores con gran capacidad de litigio y con mucha corruptela judicial. Cuando en Chile el árbitro siempre fuera el presidente, lo quieren traspasar eventualmente a un ente que es capturable eventualmente por esos mismos intereses. Y tú mismo dijiste una cosa que yo traté de explicar en un podcast que hice ayer o anteayer. En Chile, desde que Alberto de Dodge escribió la Fronda Aristocrática, él trató de describir lo que eran estas frondas, estos grupos que se dedicaban desde la Revolución del 91 en adelante y también antes, pero la lógica era básicamente eran agricultores de la zona central preocupados por el precio del trigo que llegaban a Santiago a intrigar para votar un gabinete. Bueno, yo te quiero decir que esa dinámica lo que terminó no era que esos grupos se volvieron dominantes, sino que terminó en Ibáñez. Claro. Ibáñez ganó efectivamente la partida actualmente para llegar a enfrentarse a toda esa grilla actualmente política que efectivamente terminó muy desprestigiada. Y después, no es que esos grupos se volvieron dominantes después, no, terminamos la reforma agraria. Y terminamos la reforma agraria en donde toda esa derecha, Pancho Bunne y otros votaron a favor de la reforma agraria. Así es, porque era una norma que venía de Naciones Unidas, que llegó con Alessandri. Yo el otro día dije con Frei, en realidad Frei fue el que la comenzó a aplicar y se radicalizó en la Unidad Popular. Y ahí cuando empezaron a expropiar los fondos a los demócratas cristianos, ahí la democracia cristiana tomó la decisión formal de ser oposición a Allende. ¿O no me equivoco con eso, Tomás? Esa ley, en el gobierno de Alessandri, la ley 16.640. Así que, por lo tanto, efectivamente te la doy incluso con números. Pero además te quiero llegar y explicar eventualmente de que en esa trama, por así decirlo, que en el fondo fue la venta de una pomada, y que en el fondo fue un populismo político, que además Frei se sumó a él en contraposición a lo que era la promoción popular. Frei tuvo que tomar una decisión porque no podía hacer las dos cosas, tenía que elegir o la reforma agraria o la promoción popular. Y finalmente dejó de lado la promoción popular, se peleó con un cura muy relevante que era Bekemans, Roger Bekemans, un belga en Chile eventualmente, que era el que había ideado la lógica detrás de generar una cultura eventualmente urbana, popular, de juntas de vecinos y otros eventualmente que pudiera llegar y organizar a una vasta parte de la población. Y al contrario, Frei optó actualmente por esta apuesta actualmente en el mundo rural que significaba quitarle al Partido Liberal y a los grupos sociales asociados al Partido Liberal su poder político. Así es. Y después viene la nacionalización del cobre y nuevamente la misma derecha actualmente vota a favor. Así es. Y ahí es donde surge ¿quién? Y eso se lo he dicho a amigos míos en la derecha, con los cuales he hablado y podemos entrar en ese tema. Ahí surge Jaime Guzmán. Jaime Guzmán surge eventualmente como una figura política en respuesta a todo esto que hay. Y es el único sujeto hasta el día de hoy eventualmente que tú podrías llegar y decir que pensó estratégicamente su propio sector. Absolutamente bueno. Porque todos los demás efectivamente se dedicaban a esta especie de maniobras chicas, rascas actualmente. Entonces yo lo que trato de explicar es que hoy día la derecha está en una situación eventualmente que es patética porque la verdad la cosa es que viene de varias derrotas, por así decirlo, y derrotas que son estructurales, no son una elección, no es una pequeña derrota. Es una derrota que está marcando actualmente un cambio cultural actualmente en el país
que si tú podías decir que estábamos divididos en un 60-40 en los últimos 30 años, pasa a ser una especie de diferencia 80-20 y que de alguna manera te va marcando actualmente resistencias mucho más gruesas, por así decirlo. Y esa derecha, en vez de llegar y justamente a atinar y asumir el golpe, por así decirlo, lo que significa eso, los tipos se han metido en una dinámica que terminan desprestigiados en esta misma convención constituyente. Y yo he tratado en lo posible en estos meses, desde el mes de enero, porque yo no vengo de la derecha, o sea, Sí. provengo de una familia de derecha, pero no vengo de una formación política de derecha. Y la verdad de las cosas es que yo he tratado estos meses de tratar de convencerlo de que este plebiscito, para poder ganarlo, por así decirlo, requiere un trabajo especial, entendiendo por tal que esto es un plebiscito napoleónico, desequilibrado. Y Exacto, como tal, si lo quieres exacto. ganar, vas a tener que llegar y no usar la misma lógica que te ha llevado a derrotar hasta ahora. Y no ha tenido éxito, fíjate. Y la mejor demostración de que no ha tenido éxito es lo que hizo Javier Macaya hace pocos días atrás, porque una de las personas con las cuales vengo hablando desde el mes de enero es con él. Exacto. Y cuando yo he dicho eventualmente de que a mí me pidieron una minuta y que yo traduje 9 páginas con el objeto de traducir esto eventualmente en un plan de acción, por así decirlo, el que me la pidió es él. Entonces, cuando yo veo que van a una reunión con Sebastián Piñera, en donde resucitan incluso a Gonzalo Blumen y proponen rebajar los quórums a 4/7 eventualmente para poder facilitar hacer una constitución nueva en el actual Congreso, yo quedo de lado porque los tipos no están preocupados de rechazos, están preocupados de la etapa posterior del rechazo. Exactamente. Y ellos hacen esto creyendo de que mejoran su competitividad para el rechazo, y es falso. Porque no solamente ahí déjame por favor poner una duda, en el sentido de que lo que planteas, que solamente podría ser, si lo miras del lado buenista, claro, una estrategia para capturar plebiscito algún sector en términos electorales, pero el problema que hay con eso es que esta derecha de Piñera, porque es la de él, Piñera entró a la política comprándose un partido para llegar a ser presidente de la República. Esa es su historia personal, punto. Resulta que esa derecha que ha vivido en función de Piñera es exactamente la misma derecha que hoy día nos está llevando a que puede que se apruebe esta nueva constitución. Y entonces esos sectores están, y así la hemos definido al menos en este canal, deconstruidos, no tienen proyecto histórico, perdieron el norte, en definitiva solo son derecha, porque todavía mantienen ciertos códigos desde el punto de vista económico. Chao, el resto no es derecha. Bueno, yo te voy a contar, yo he tenido varias reuniones con 4 personas, no voy a decir los otros 3, yo de repente voy contando estas anécdotas de a poco eventualmente, porque en el fondo yo he tratado de persuadir a estas personas para llegar y decirles, mire, ustedes tienen una llave. ¿Y cuál es la llave? Los partidos cumplen un rol en un plebiscito porque tienen a lo menos el dominio de la franja, los partidos que tienen representación parlamentaria. Así que, igual que en Brexit en Inglaterra del 2016, si tú no te pones de acuerdo con los partidos, da lo mismo la plataforma que tú hagas. Y tú necesitabas tener un solo rechazo por varias razones. Primero, porque tú tenías un 30% del país que había votado por Boric pero contra Kast. Y ahí tenías el 45% que votó por Kast. Eso es un 75% del país. Entonces, tú, en la medida que tú entiendes que no estás solo, y es un grueso número de gente que podría estar bien dispuesta a una cosa menos tribalizada, menos histérica, una cosa más normal, por así decirlo, en la medida que tú la tratas bien y la trabajas bien, es harta gente, por así decirlo, y te puede llegar y cambiar y reequilibrar el país en una dirección sana, por así decirlo, si eres capaz de hacer lo que hay que hacer. Y en ese punto no hay dos experiencias. La experiencia es la que tuvimos el plebiscito del 88, que lo ganamos, debiendo haberlo perdido. Y estos plebiscitos normalmente se deberían perder. Entonces, el darlos vuelta es una tarea titánica que exige un esfuerzo muy especial. Así es. Entonces, yo me empecé a encontrar muy tempranamente que los tipos no querían hacer una plataforma común. Y empiezo a tratar de preguntarme por qué. Porque tú comprenderás que en este momento, o al principio de esto, era difícil llegar y decir que estaba uno por rechazo, porque en enero los tipos creían que el rechazo no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y la verdad, las cosas es que los tipos tenían miedo eventualmente de llegar y agitar algo que sentían que podrían perder. Pero después, posteriormente, solamente quiero hacer ahí el refuerzo de que lo que estamos nombrando, los que firmaron la carta, son los que votaron a prueba en primer plebiscito. Así que es una continuidad. Eso es correcto. Y entonces, por ende, eventualmente, estos grupos lentamente se empezaban a dar cuenta
de que le estaba yendo mal en esta convención constituyente y no les queda otra alternativa, por mucho que no les molestara llegar y llamar a votar rechazo, que votar rechazo. No les queda otra. Así es. Y van a tener que votar rechazo. Y la verdad de las cosas que yo les decía, miren, sabes que más esta cosa se puede llegar y hacer de una manera virtuosa, por así decirlo, pero en la medida que tú le pones camiseta rechazo y le tienes que llegar y poner con carácter y personalidad e ir a persuadir el país. Y no lo puedes hacer solamente en una estrategia en redes sociales o de medios alternativos. Tienes que ser capaz al mismo tiempo de llegar e ir a meterte en todo el país y traducir esto a nivel de arriba para abajo. Es decir, tú tenías que tener una plataforma común, uno para hacer la investigación adecuada para definir el relato, tenías que tener un solo relato, tenías que en tercer término disciplinar el mensaje y hacer que todos los actores fueran en el fondo enfocándose a ese mensaje y no se distrajeran eventualmente en otro tipo de temas. Tenías que mantenerlo simple, porque en el fondo no se le traspasa al rechazo la responsabilidad de definir lo que pasa al día siguiente del plebiscito. No. La Constitución es clara actualmente respecto a ese tema. Actualmente gana rechazo y el efecto es claro. La Constitución actual sigue vigente. Entonces te dicen, ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, porque el actual gobierno es la Constitución que usa para nombrar su gabinete, te diría. Exactamente, pues. Exactamente. Sí, perdona ahí el contrasentido brutal de creer que si gana el rechazo va a quedar un colapso o algo. Si estamos funcionando con esta Constitución, esto es lo que le da a Boric la posibilidad, vamos a ver si lo hace, de detener un poco la violencia en la Araucanía, por ejemplo. O tener un gobierno minoría. Este gobierno tiene un gabinete, tiene un sistema semipresidencial que tuviera que el gabinete ser aprobado en la Cámara de Diputados, no hubiera tenido mayoría para poder aprobarse. Así porque no son mayoría. Tú no habrías tenido a la Janet Vega de ministra, no habrías tenido a la Camila Vallejo de ministra, no habrías tenido eventualmente ni a la mitad, ni habrías tenido a la Ixia Siche eventualmente ministra. Tú no habrías tenido a ninguna de estas personas de ministro eventualmente en una constitución diferente. Entonces, cuando a ti te dicen que está claro eventualmente el efecto práctico, a mí lo que me empieza a asustar es cuando los tipos empiezan a decir que al día siguiente queda como eventualmente la oportunidad para hacer una nueva constitución. Exacto. ¿Por qué digo eso? Porque es el mismo discurso de Fernando Atria de la hoja en blanco. Yo no sé por qué motivo los tipos se han seducido vendiendo la misma pomada que los ha terminado defenestrando a ellos. No existen las hojas en blanco en temas constitucionales. La Constitución del 25 fue una reforma en 33. Sí. Todas las constituciones, salvo la de Pinochet, y ahora esta pretensión de esta convención constituyente, son pretensiones de llegar y trabajar desde una hoja en blanco. Y realmente ha sido un fracaso político. Eso ha sido, por eso se ha construido eventualmente esta especie de castillo naipe eventualmente que va a ser un problema, por así decirlo. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Entonces, yo lo que quiero decir, efectivamente, que tú tienes que darle a rechazo a la gente que eventualmente te escucha, por así decirlo, la tranquilidad de que rechazo es una salida, una solución. Y tienes que convertir algo negativo en positivo. Eso es lo que hicimos nosotros en el no en el año 88. Convertimos algo que era difícil de llegar y describir y lo dimos vuelta, por así decirlo. Lo dimos vuelta y fuimos capaces, con todas las distintas opiniones que podían llegar a existir, fuimos capaces de llegar y centrar ahí un mensaje que funcionó. Y te voy a decir una cosa. Había gente en esa etapa que trataba de enredar. Había gente que no quería ir al plebiscito, el PC, partiendo por ello. Había gente que no quería que hiciéramos una campaña única, la gente del Comité de Elecciones Libres. Había gente que decía que no podíamos ir al plebiscito sin una coalición, un programa y un candidato. ¿Te digo algo? Llegamos al plebiscito y lo ganamos sin coalición, sin candidato y sin programa. De hecho, la concertación nace del plebiscito. De ahí nace. Así es. No es de antes. Así es. Antes estaba el Comité Democrático, no sé, otra cosa más. Mira, para no irnos tan atrás, porque vamos a lo que está pasando. Ahora, yo estoy tratando de hablarte respecto de lo que discutí con este tipo. Sí. Todas las tesis racionales, todas estas cosas de decir, tenemos que proponer un texto alternativo, la segunda papeleta, la tercera opción, la carta de Longueira al Mercurio donde proponía un nuevo proceso constituyente, la opinión de Evelyn Matei en Intolerancia Cero llamando un nuevo plebiscito después de rechazo. Ahora lo que hace Javier Macaya respecto a los 4 séptimos y bajar los quórum constitucionales, por así decirlo. La propuesta de Gaspar Rivas, eventualmente, de llegar y justamente hacer una reforma de la Constitución. El mismo Rojo Edwards, que fue desautorizado por su grupo, eventualmente proponiendo una tercera opción. Sí, por así decirlo. Le costó muy caro. Felipe Arboe, proponiendo eventualmente resucitar la Constitución propuesta por Michelle Bachelet, por así decirlo. Ayer en el Mercurio, fue a Chaín diciendo que apruebo era para reformar y rechazo era para una tercera vía.
Entonces los gallos, yo veo esta cosa, y yo digo, estos tipos están locos porque están cometiendo un error, que ¿sabes quién lo cometió? Theresa May. ¿Te acuerdas cuando se produce el plebiscito de Brexit eventualmente y renuncia David Cameron? Cuéntalo, hay que contextualizarlo, sí, porque no todo el mundo entiende, pero cuéntalo. Bueno, el Brexit fue un plebiscito que lo debió haber ganado David Cameron, eventualmente, y lo convocó para ganarlo, no lo convocó para perderlo, que era para mantenerse en la Unión Europea. Pero la verdad de las cosas que se le produce, como siempre ha sido el tema de la pertenencia a la Unión Europea desde la época de Edward Heath en los 70, un tema súper discutible eventualmente en Inglaterra y que efectivamente era tremendamente que dividía. Y la verdad de las cosas es que se produce eventualmente una campaña muy bien manejada por un tipo que posteriormente fue asesor de gobierno, eventualmente, que era Dominic Cummings, eventualmente, que elabora la estrategia que finalmente termina ganando. Bueno, David Cameron tuvo que como primer ministro renunciar. Y la verdad de las cosas es que asume una ex ministra de él, que era Theresa May como primera ministra. Pero durante toda su gestión, durante 2 años, lo único que se dedicó a hacer Theresa May era para llegar y volver los efectos prácticos del plebiscito como si no existiera. Como si no existiera. En el fondo, decir salirse, pero no salirse. Y los 3 temas que eran los más delicados eventualmente, que nunca los pudo resolver bien, era uno, el Estatuto de Derecho y la supremacía que tenía la Corte Europea de Justicia, el tema del libre tránsito migratorio eventualmente entre los países de la comunidad, y el más difícil eventualmente lo que se llamaba el Irish Backdrop, eventualmente, que era la inevitabilidad de una aduana en la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de la isla de Irlanda, por así decirlo, y que eso comprometía eventualmente el acuerdo de paz. Bueno, yo lo que quiero hablar de efectivamente que nunca se resolvió, y no solamente nunca se resolvió, sino que ella barajó, al punto que perdió el gobierno. Bueno, eso es Sebastián Piñera. Eso Sebastián Piñera no solamente durante su gestión, después del 18 de octubre del 2019, sino que es también los grupos de piñerismo que han estado en esta convención constituyente y en esa derecha, por así decirlo, que los tipos han estado tratando de enredar. Cuando bajan los quórum o proponen bajar los quórum a 4/7, esto es una OPA. No sé si tú ubicas lo que son las ofertas públicas. Sí, la oferta, sí. De nuevo hay que, porque ponen muchos ejemplos y no sé si todo el mundo sabe exactamente, pero básicamente una tremenda oferta en la bolsa. Bueno, es lo que sí, es una acción vale 10, alguien de afuera llega y dice yo voy a pagar 100. Exacto. Voy a pagar 100 y me venden en la medida que me venden todas las acciones. Y yo tomo el premio por control, por así decirlo. Bueno, esto es una OPA. Lo que Sebastián Piñera está diciendo, yo ofrezco, ante la posibilidad de que gane a rechazo, yo ofrezco bajar los quórums constitucionales para que me llamen a mí por teléfono y yo tenga la llave de la negociación. Exacto. Pero no la tiene, Tomás, no la tiene, y acá me gustaría, porque la parte que estás comentando me parece súper atingente, pero en realidad el problema que tenemos real es que detrás de los políticos, y tú lo explicaste muy bien, hoy día tenemos, no voy a decir como Estados Unidos, un complejo militar industrial, porque en Chile no existe, pero sí tenemos un complejo comercial financiero, pues. Ese es el que manda realmente a la derecha, pues. Esto es lo que pasa en Colombia. En Colombia tú tienes eventualmente una burguesía bogotana, financiera, eventualmente, que ha terminado peleando con su propia cultura política agraria y que es Uribe, por así decirlo. Esa disputa la vas a tener en Chile eventualmente por los mismos grupos, por así decirlo. Y tú tienes el problema que eso refleja. Por eso le ha ido mal a Javier Macaya con su propuesta ayer. O sea, no es posible cuando Rechazo todavía no ha ganado. Y lo que yo temo actualmente que no solamente estas maniobras no hacen a Rechazo competitivo, sino que se pueden perder. Porque en este momento toda esta división política lo único que ayudan eventualmente es a Apruebo, porque Apruebo se está uniendo, tiene al gobierno que ha tomado la definición de llegar y trabajar a favor de Apruebo y comprometerse con Apruebo actualmente. Y en el fondo todos los grupos que están detrás de Apruebo actualmente entienden que su tarea no es jurídica, no es el artículo tal o cual, sino que es cultural. Los tipos saben que están jugándose eventualmente una cosa que va mucho más allá de la Constitución. No les importa el tema de la Constitución. Los tipos en este momento lo que tienen es que tienen que llegar y ganar porque tienen que ganar. Y al otro lado tú tienes una especie de cacofonía, en donde me la explicó una persona que invitaron a estas conversaciones conmigo en un determinado momento. Me la explicó uno de los publicistas que está trabajando. Mira, si esto es genial, estamos coordinando el rechazo libertariano, el rechazo agrícola, el rechazo minero, el rechazo popular, el rechazo amarillo. Yo le decía, tú estás loco, porque tú estás tribalizando el 75% del país. Así es. Y de hecho, Tomás, hace 2 meses, creo, 1 mes y medio, no sé, cuando Christian Walker, que ya vamos a conversar de él,
salió a la luz para plantear esta idea de los amarillos, que los amarillos en realidad no quieren rechazar, los amarillos quieren aprobar algo que quieran aprobar, ese es su tema, ¿ya? Bueno, tienen sus motivos particulares y específicos, en el caso de Warken también. Le ofrecí a Warken, quiero decirle a todos, le ofrecí estar en este espacio. No me respondió el WhatsApp hasta el día de hoy. Es muy roto Warken, hay que decirlo. Pues bien, dicho eso, voy a esto. Yo lo que dije en el canal fue, ¿sabe qué? Primera cosa, primera idea, el rechazo no es de derecha. El rechazo no es de derecha. El rechazo es porque la Constitución es mala. Punto. No hay más discusión. Y lo segundo, todos los que querían ser rostros del rechazo, y hay harto, casi incluido, bueno, échese para atrás, pues. Deje que los otros participen. ¿Cómo los convoca si está usted siempre ahí? Y más aún, gente que no logró llegar a la presidencia, pues. Por rechazo a él. Yo no soy partidario, y lo he dicho en todos los tonos, de anular a nadie. O sea, si tú me preguntas a mí yo no tengo ni problemas con la Tere Marinovich, ni problemas con Mario Desbordes, ni tengo... Lo que yo habría hecho con Mario Desbordes es haberlo mandado al norte, Iquique. Mario se te necesita en el norte. Lo que yo habría hecho con la Tere Marinovich es que en vez que se coma una negrita y discuta lecera eventualmente, que llegue justamente y se concentre eventualmente en un contenido que vaya andando. Y evidentemente que eso yo no lo puedo hacer porque a mí no me va a pescar. Pero a la medida que tú a esta plataforma le dabas respaldo político y estos grupos, estos partidos le daban respaldo político, es lo mismo que ocurrió con el no. Y lo mismo ocurrió con la constitucional. Claro. Tú al mismo tiempo ibas ordenando el mensaje, el relato, tenías la investigación apropiada para construir un relato, eras capaz al mismo tiempo de demostrar en público que estabas en una nueva onda entre adversarios, personas que habían estado en paradas diferentes, pero que ahora tenían capacidades para llegar a enfrentarse a un desafío común. Te tengo una noticia, Tomás, la voy a dar acá antes de que, porque nos falta programa, pero te tengo la noticia de que lo que viene a Chile en este minuto, y está en curso, lo comenté el domingo, va a lograr una cosa que está ahí en el veremos de lo que estás planteando exactamente, pero no por motivos altruistas, voy a decirlo así, no. Pero sí. Yo propuse a estas personas, en vez de traer la Cayetana Álvarez de Toledo, ¿tú comprenderás qué sirve traer a una diputada del Partido Popular eventualmente a Chile, eventualmente para llegar y agitar a grupos que ya están convencidos? Exacto, si no sirve. Es lo mismo que hizo Nicolás Ibáñez de traer el año 2017 para Sebastián Piñera a Rudy Giuliani. ¿Qué hacía Rudy Giuliani en Chile? Y es lo mismo que ha hecho esta derecha cada vez que invita a Mario Vargas Llosa a Chile. ¿Qué le importa? Tal cual. Es lo mismo que tú significara traer eventualmente de parte del Frente Amplio a Erejón o a Pablo Iglesias. ¿A qué le importa? Es lo mismo. ¿no? Eso no suma a una posición ni a la otra. Así es. Yo era partidario de traer a tres personas. Era partidario de traer a Dominic Cummings del plebiscito actualmente en Inglaterra, de traer en segundo término a la gente de la empresa que trabajó todo lo que era la estrategia digital de los tipos, porque fueron capaces de llegar y despertar a 3 millones de votos, eventualmente que no conocían a nadie que habían votado. Y en tercer término era partidario traer a una persona que había venido el año 88 como presidente del National Democratic Institute, que hoy día es el presidente del National Endowment for Democracy, que es Ken Wallach. Y que además ha sido el presidente de los debates presidenciales. ¿Tú comprenderás que la gracia... Perdón, Tomás, ya que estamos nombrando estos personajes, y tú nombraste algunos que están ahí en la tienda en la que estabas, a mí lo que me llama profundamente la atención es que a través del Konrad Adenauer, con quien tenía muy buena relación hasta que hicieron un googleo, debo decirlo, pues bien, a través del Konrad Adenauer, ellos mismos, la Konrad Adenauer, en Chile, ha sido uno de los principales actores para llevar al país hacia esta modificación constitucional, primera idea. Pero tengo la sensación, y esto lo he dicho muchas veces, tú me puedes retrucar si quieres, porque este es un análisis más bien de contexto, de que mientras existió la concertación de partidos por la democracia cristiana tenía un sentido, un propósito, tenía además un proyecto, junto ahí al resto de esa centroizquierda. Pero con Bachelet y la entrada del Partido Comunista, que se parece mucho, mira la imagen que voy a tirar, al compromiso histórico en Italia, que terminó con la muerte de Aldo Moro. Pues bien, los únicos, así literalmente, que han salido perdiendo con todo lo que está pasando en la centroizquierda, son la democracia cristiana, pues.
Bueno, pero déjame explicarte. El problema, la Conrad hay dos grupos, para que lo entendamos. El grupo que ha estado en Chile normalmente son frutos de vínculos de una generación entera de Gutenberg y otros que Sí. eventualmente se educaron juntos en Alemania. Incluso los llaman los chilenos. Los alemanes, a los alemanes se les llaman los chilenos. Ok. Pero hay otro grupo que está mucho más dedicado actualmente y son más conservadores aún al este europeo. Esa son la gente con la cual yo trabajé mientras yo era vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Esos son la gente que me sacó de Madrid, me sacó de Berlín y me llevó a Varsovia, me llevó a Ljubljana, me llevó a Tallinn, me llevó por todo el ¿Cómo fue esa experiencia? Lo quiero preguntar para que la gente se imagine un poco cómo vamos a estar en un rato más. ¿Cuenta? Gran experiencia, y no solamente gran experiencia, es lo que me ha permitido eventualmente llegar a entender lo que está ocurriendo hoy en el conflicto eventualmente Ucrania-Rusia, eventualmente entender el alineamiento que existe ahí adentro. Y cómo los chilenos estamos al margen. Imagínate que Chaguán acaba de venir en diciembre, se fue a un evento, el presidente de la Renovación Nacional se va a un seminario en Moscú con Putin, con Diosdado Cabello de ¿cómo se llama?, de Venezuela, y con Evo Morales, a 2 meses de invasión. ¿Tú cuándo ves ahí? Por eso yo te planteaba, justamente por ese tipo de ejemplos que acabas de señalar, que es un hecho, esto no es meter cizaña, esto es contarle a la gente que es de derecha porque se siente de derecha, ¿qué ha hecho esa derecha, pues? Porque cuando Chaguán va y se junta con Putin, no tendría problema porque Bolsonaro se juntó con Putin, así que no es un problema. Pero con Diosdado Cabello, por Dios, con Evo Morales. Entonces... En el fondo eso demuestra que no saben con qué se están reuniendo y para qué van. No saben, Tomás, por favor. No saben. Pero no saben cómo van a ser usados. Entonces, yo lo que quiero tratar de decir en esta materia es de que aquí en esta vuelta, lo que está pasando con los alemanes en Chile, que ya están perdiendo interés en Chile, incluso están prefiriendo entenderse con los argentinos, por muy corruptos que los vean, pero prefieren ver un país que tiene más escala, que tiene otra lógica y que los confían en ellos más que efectivamente lo que es la inversión que han hecho en Chile y que les ha salido mal, por así decirlo, sí, al medio plazo. Entonces, hoy día tú tienes la sensación desde Europa, desde Estados Unidos, que Chile realmente no vale la pena llegar y apostar a ello. Incluso los gringos, no solamente en Chile, ándate a Colombia, están apostando por Petra. Los gringos en Brasil están apostando por Lula. Pero eso tiene una explicación paralela, que es el tema del globalismo solo y otras cosas. Entonces... Lo que tú quieras. Pero lo que yo quiero llegar y decir que hoy día la derecha latinoamericana, y no solamente en Chile eventualmente, son vistos como falangistas libaneses. Unos tipos medio locos que se les sale la dinámica de las manos, por así decirlo. Tú sabes exactamente, y esto lo puedo decir con toda propiedad por mi propia formación ideológica, de que esa derecha no tiene ni por asomo, el grupito que estamos hablando, los Chaguanes, Macayas, Codú, Desbordes, Osandones, Lavines, ninguna proximidad con la derecha tradicional chilena, de Onofre Jarpa, por decir algo, que es para poner el punto, ¿no? Ese ha sido el alegato que yo he hecho en este grupo. Eventualmente yo le he dicho, miren, lo que viene, ustedes tienen un sueño que no se va a dar. Ustedes tienen el sueño de que en el fondo van a poder derrotar a Boric y a esta izquierda y vamos a poder volver a un juego político entre la Alianza por Chile o Chile Vamos con la exconcertación, con la... Eso se murió. Eso se murió. Y yo lo que le trato perdón, solo refuerzo, se murió por la entrada del Partido Comunista. Bueno, pero y la nueva mayoría, ojo. Déjame terminar. Incluso, aunque ganara rechazo, aunque esta convención constituyente y sus grupos quedaran derrotados, por así decirlo, los grupos dominantes en la izquierda van a seguir siendo el PC más esa izquierda orgánica. No van a desaparecer. Y el hecho de que Boric tenga 35 años, aunque fracase, teniendo 35 años, aunque fracase, va a ser una figura política que va a durar en Chile 35 años más, pues. Entonces, 35 años más por lo bajo. Por lo bajo, estos Macaya, Chaguani y demás. Yo les escribí un artículo el 2017, Análisis al Frente Amplio, se llamaba. Y el artículo partía diciendo que, bueno, en Chile no había verdadera oposición, la derecha no era derecha. Mostraba, incluso a nivel simbólico, ya que partimos hablando de eso, como todos los códigos escatológicos, de teoría de género, LGTB, Q, Y, Z, todos metidos dentro de la simbología de la comillas derecha, para empezar. Y la segunda cosa era que había un problema etario generacional formal, pues. Porque cuando usted habla de esta gente que estamos hablando, de esa derecha, esa gente ya está, como nosotros
probablemente Tomás, en la medianía, ¿no? Bueno, No, todos los dirigentes... Uno de ellos me dijo a mí, ¿Ya? ¿sabes lo que me dijo a mí? En una de estas conversas, cuando yo estaba tratando de escribir eventualmente lo que habíamos hecho en el no y cómo había enfrentado, la persona me dice, es que Tomás, Chile no es igual que el año 88. Entonces me dio rabia porque me estaba descalificando. Entonces yo le dije, ¿qué experiencia tienes tú en plebiscito en Napoleón? Exacto. ¿Qué experiencia tienes tú? Dime cuál. ¿Cuándo tú has enfrentado un plebiscito como este anteriormente, exitosamente? Dímelo tú. Exacto. ¿Tú sabes cómo le dicen a Macaya en el partido? ¿La gente más antigua? No sé. ¿No sabes? No sé. Ah, yo te voy a decir porque este es un secreto a voces, pues. Macaya pertenece al grupo en la UDI de los iluminados, así les llaman. Bueno, a mí me decían eso lo mismo en la escena en alguna época. Pero no, pero en el sentido de los iluminados que te estoy diciendo es otro sentido, no el sentido que estás tratando. Pero lo que yo quiero tratar de decir efectivamente que a mí me ofendió ese tema, porque no solamente es una descalificación, sino que además los tipos no te dicen cualquier lecera para llegar y sacarse el pillo eventualmente del problema que tienen. Y yo lo que trato de explicar eventualmente es una cosa que tú has dicho de otro modo, pero te la voy a recoger. Okay. Tú has dicho que tú has dicho en otra oportunidad y lo dices de un modo que incluso le haces un gesto de que la disputa que viene para adelante es patria o caos. Yo tengo la impresión de que lo que no viene para adelante es la disputa Alianza por Chile ex concertación. No. Lo que viene para adelante en Chile es populismo eventualmente y una amenaza a los sectores tradicionales, por así. Entendido por ellos, culturas tradicionales. Okay. Los mexicanos entendieron esto bien. Entendieron que para enfrentar a López Obrador tenían que adversarios históricos, por así decirlo, ponerse de acuerdo. Sí. El PRI, el PAN, el PRD, exacto, y logran una mayoría legislativa. Exacto. El efecto práctico de eso es que López Obrador se militarizó, pero por lo menos los tipos fueron capaces de llegar y lograr un triunfo legislativo para llegar y justamente enfrentar al tipo. En España, el sueño político que no han podido lograr es una alianza histórica eventualmente entre el PP español, el Partido Popular, y el PSOE español, los socialistas. Claro. Que precisamente no solamente para enfrentar a Podemos, sino que para corregir el problema de Vox y resolver el problema de los nacionalismos. Porque para ti eso es problema, pues yo lo miro de otra manera. O sea, me encanta que esté Vox, me encanta que esté la Marine Le Pen en Francia, casi salió electa, etcétera. Y lo que está pasando en Hungría y en Polonia, etcétera. O sea, hay otros síntomas también que de mi lectura son muy positivos. Ya, pero desde esa lectura tú comprenderás que eventualmente hay una amenaza a los sectores tradicionales. Así que yo lo que le digo a los sectores tradicionales es porque están amenazados ustedes. Perdón, yo no soy de los sectores tradicionales. Los sectores tradicionales a los que tú te refieres son los sectores que están. Los nombramos, pues. Los nombramos. Juan Pablo Suet, por ejemplo. Esos son los sectores tradicionales. ¿Qué tienen que ver conmigo que soy nacionalista? Nada. Porque esta derecha es internacionalista y globalista. Y acá hay un problema de definición formal frente a eso. Chile hoy día, Chile hoy día está solo con Colombia, los dos, son los únicos países en América del Sur que respaldaron a Estados Unidos en la condena de la invasión de Rusia y Ucrania. Todo el resto está alineado con Rusia, entre otras cosas. Déjame tratar de explicarte lo que yo siento que Suet es Juan Sutil. Es un grupo de personas muy ligadas a Piñera, efectivamente, que en el fondo han querido llegar y justamente monopolizar la plaza. Alfonso Suet y Juan Pablo Suet son los que trataron de agitar estas iniciativas ciudadanas a la Convención Constituyente y que con la esperanza de que aun cuando fracasaran pudieran generar una especie de protesta ciudadana que iba a generar una especie de ruido. Nada, no valió nada actualmente en un determinado momento. Y yo les dije a esas personas que la estrategia de llegar y convertir eso creyendo que iba a ser una cosa muy vendedora no iba a ser tal. Entonces, cuando yo trato de explicar qué es lo que entiendo por sectores tradicionales, yo entiendo que en Chile hay 5 culturas políticas. Olvídate los partidos. Sí, lo hemos comentado. Sí. Y esas 5 culturas políticas yo creo que son cualidades, hay cosas positivas en esas culturas políticas. Entonces, lo que tú tienes que lograr hacer es arbitrarlas de alguna manera y tratar de... Eso es lo que Chile hizo durante 200 años. Bueno, y yo tengo la impresión en este momento que no quieren hacerlo. Y como no es que no va a ocurrir, Tomás, no va a ocurrir, porque en esa ecuación que tú estás planteando, falta justamente el sector más radical, que son los movimientos sociales, que son los que tienen la hegemonía en la convención, pues. Esos sectores no están alineados con el gobierno, cuidado. Pero entonces lo que te va a pasar en este momento, y ese es el problema, entonces, cuando yo te hablaba de la Evelyn Matei, de Longueira, lo que efectivamente es segunda papeleta, eso es hoy día una derecha que está manejada actualmente básicamente por la CPC, la SOFOFA,
Por Exacto. el Mercurio, La Tercera y por, efectivamente, Canal el Canal 13. 13. Es decir, aquí está el punto, Tomás. Cuando tú haces la crítica a esa derecha, dices tú que es la amenaza, bueno, la derecha de republicanos, voy a ponerlo como ejemplo, estoy hablando de la base, no de Rojo Edwards, por supuesto, y no de Kass. Bueno, esa derecha de republicanos y la gente que está más allá de republicanos como yo, bueno, no tenemos nada que ver con lo que tú estás mencionando, pues. ¿Qué tengo que ver yo con las 6 familias más ricas del país? Explícame, por favor, yo me crié en Pudahuel. Explícame. Ya, pero entonces lo que va a ocurrir, lo que yo quiero tratar de explicar, es que eso tiene un costo de imagen, ¿no? O sea, esa cosa, las huellas dactilares de esos grupos son demasiado evidentes en lo que hicieron hoy día estos 3 partidos en la propuesta. Sí. Y en vez de Lo vamos a entonces de rechazo lo debilitan. Y por eso el gobierno los manda a freír huevos, por así decirlo, les dice Exacto. que no. Y les dice que no. Y fracasan en la propuesta. Entonces yo lo que quiero tratar de decir en esta materia es de que aquí lo que me llama la atención es que no son capaces a 3 meses del plebiscito, 3 meses, queda poco más de 3 meses, de llegar y simplemente hacer la pega que hay que hacer, que es persuadir al país de explicar por qué motivo vale la pena rechazar. Ese es mi Es que no tema. están dispuestos a eso, Tomás. No lo van a hacer. Son capaces de suicidarse y lo van a hacer con tal de no ceder en lo que están pensando que es lo correcto. Pues si son iluminados, Tomás, ¿no entienden la idea? Yo creo que lo que ellos quieren, efectivamente creen, es que ellos tienen resortes de control político, incluso ganen o pierdan. Y No los tienen. Y ahí está el problema central. No, Vamos para atrás para ir para adelante. Vamos para atrás para ir para adelante. En Revolución Francesa, la nobleza creyó tener el ejército, creyó tener la riqueza, creyó tener el poder. ¿Dónde terminaron? En la guillotina. En la guillotina. Sí, bueno, eso también en Venezuela fue igual. Yo lo que he tratado de explicar es que los errores que se están cometiendo en Chile son casi de libro a lo que ocurrió con Elena y con Marcel Granier el año 98 en Caracas. Así es. Esa gente apostó por Chávez y finalmente creyó que podía dominar y manejar a Chávez y les salió mal. Sí, mira, yo lo que le dije a este grupo de personas, oye, si ustedes hicieran todo esto y lograran de que Banken, la Soledad Alvear, que los exministros de Lago, o que Lago, viniera y dirigiera una campaña por rechazo, me quedo callado. Exacto. Me quedo callado. Pero no lo van a hacer. No, pues, por lo que te estoy diciendo, porque este es un suicidio colectivo, Tomás. Es toda la concertación suicidándose. Así de simple. Entonces, lo que tú tienes en este instante eventualmente es un problema, porque los tipos están asustados, ¿no? Si tú hablas con ellos, los tipos reconocen que si llega a ganar a prueba, el desequilibrio político es tal. Entonces, si yo les digo, bueno, ustedes si hubieran sabido en 2019 que el proceso que ustedes efectivamente gatillaron iba a terminar así, ¿lo hubieran hecho? No. Y ustedes hubieran sabido que manejando rechazo de entrada como lo manejaron, hubieran perdido como perdieron, lo hubieran hecho así. Si ustedes hubieran sabido actualmente que la configuración y la conformación de la Convención Constituyente iba a terminar como terminó, hubieran permitido las listas de independientes, hubieran permitido actualmente la candidatura de Atria. Atria se benefició de una interpretación en el CERVEL que le permitió entrar cuando hubiera entrado. Si ustedes habrían permitido la inscripción presidencial de Meo, de Parisi, de cómo se llama, de Cast, efectivamente ahí adentro, no lo habrían hecho. Bueno, la pregunta que tengo yo, porque es lógico que no hubieran actuado si se hubieran sabido el resultado. Hoy día, sabiendo que pueden perder, ¿por qué siguen haciendo esta tontera? Yo lo que le digo en un determinado momento, ¿por qué ustedes, sabiendo de que están a 3 meses de una elección, fíjate que para el plebiscito del 88 nos demoramos 3 años. Sí. 3 años. Sí. Entre el 85 y el 88. Así es. Y para el Brexit se demoraron 1 año y medio. Perdón, Tomás, ya el paralelo correctamente. Como ustedes dicen que era dictadura, además. Ojo. Bueno, porque estos plebiscitos napoleónicos son desequilibrados, están hechos para que lo ganen. Exacto, pues sí, eso lo sabemos, si no es la discusión. Sigue siendo la probabilidad más alta que gane el apruebo, no el tema. ¿ya? No el tema. Y así deberías trabajar ante la amenaza de creer que puedes perder. Exactamente. Y si tú empiezas, pero estos tipos trabajan al revés. Entonces tienen a Roberto Isexson, a Cristian Valdivieso, que les empiezan a dar unas curvas electorales de una Mira, todos esos expertos en buen chileno valen callampa. Da lo mismo, se han equivocado todo el tiempo para atrás, todo el tiempo. Revisa, por favor. Iskinson en particular. ¿Qué sabe Iskinson, por Dios? Son políticos. Sí, pues, esos son. En el directorio de CADEM está Ricardo Solari, son políticos.
Son actores que venden un servicio. Exactamente. Pero que tienen ganas de llegar y justamente vender también diseño político. Y esos gallos lo que quieren es mantener eventualmente una hegemonía post-plebiscito, gane apruebo o gane rechazo. Les da lo mismo eso. Exactamente, pero, y esta es la mala noticia para ellos, tú y yo, creo, sabemos que se perdió, se acabó esa hegemonía, ya no existe. Los movimientos radicales que han definido esta nueva constitución van a seguir existiendo y tienen poder de coacción, lo demostraron del 18 de octubre en adelante. Tienen además capacidad de movilización de masa, porque Boric gana gracias a ellos, no gracias a los partidos. Y finalmente, el PC, en el poder, ¿con quién va a trabajar? ¿Con los amarillos y los demócratas cristianos o ex demócratas cristianos? ¿O va a trabajar con ellos? Déjame decir, yo a Javier Macaya le dije en un determinado momento, mira, el problema con lo que tú estás haciendo, en este momento es lo siguiente. Si tú llegas y propones bajar los quórums a 4 séptimos, y supongamos que gana apruebo, gana rechazo, ponte tú que gana rechazo. El actor principal para llegar y motivar un acuerdo constitucional va a seguir siendo el gobierno, siendo el gobierno Boric. Exactamente. Y ese gobierno, si que tiene que ir a este congreso, te lo doy firmado hoy día, antes de entenderse contigo, con Luciano Cruzcoque en el Senado, se va a entender con Gaspar Riva y se va a entender con el Rojo Edwards. Muy bien. Entonces, el disco más barato que te dé la diferencia va a terminar siendo el sujeto que te va a hacer el acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces tú, por la forma como tú estás construyendo este plebiscito en la etapa previa, no vas a controlar la etapa posterior. No. Eso nosotros sí lo pudimos hacer. Sí. Nosotros en el 88, en la forma como se condujo eventualmente el plebiscito, permitió a Erwin con Pancho Cumplido ir a negociar con la Junta Militar 54 reformas que finalmente pasaron por un tubo. Solo recordemos ahí, Tomás, una cosa crítica, porque viene directamente relacionada con el caso de acusación constitucional contra PNS. Pues bien, en esa pasada fue cuando se eliminó el artículo 8º, nada menos, pues. ¡Ojo! Bueno, así es. Y lo que yo quiero tratar de explicar efectivamente en esta vuelta es de que si tú estás verdaderamente preocupado en la etapa posterior al plebiscito, ante la posibilidad de rechazar, tú tienes que llegar y generar las condiciones de lo que va a ser la capacidad para conducir el proceso después. Exacto. Pero no lo haces con lo que tú estás proponiendo, porque divides el rechazo, genera la sensación en tus adversarios que en realidad lo que estás ofreciendo no vale hongo, por así decirlo, te lo van a rechazar. Paralelamente van a llegar y decir que tú estás en este momento absolutamente como desorientado, no sabes lo que quieres hacer, así que vas a debilitar tu propia imagen pública para llegar y dirigir el proceso. Y paralelamente le estás regalando la etapa posterior a tus peores díscolos, porque tú no vas a controlar esa dispersión política que tú mismo agitas. Comparto totalmente el escenario con un agregado, y esto es lo más interesante. ¿Sabes cuál es la diferencia formal de Boric y su lote más el Partido Comunista y esta derecha de la que estamos hablando? ¿Sabes cuál? O sea, uno es una izquierda inorgánica y otro es una izquierda conservadora tradicional chilena, actualmente. Eso es lo que es esto. Es que tenían y tienen, por eso está amarrado al plebiscito del gobierno, el desafío histórico de imponer estas normas a todos los chilenos. Ese es su proyecto histórico. Boric lo ha dicho con todas sus letras. ¿Y esta derecha qué tiene? ¿Qué tiene la derecha? El problema que tengo yo en este momento y hoy día, porque estoy como muy afectado con lo que ocurrió ayer, y además se lo he dicho a estas personas en forma directa, yo le he dicho a ustedes que realmente no quieren ganar, y no solamente no quieren ganar, a ustedes les ha hecho mucho daño Sebastián Piñera actualmente, porque la pretensión política de un cabrón. Porque es un cabrón, así es, tal cual. Y tiene otro epíteto, no, dale. Pero es un cabrón. No, es un traidor, es un traidor, eso es. Haber perdido el gobierno va con un desprestigio político enorme, sigue de alguna manera tratando de intervenir eventualmente en la plaza de un modo que solamente puede llegar y perjudicar un resultado final. Y yo te digo, yo esto lo he visto en gente ligada a los grupos que te he mencionado, incluso en mi colegio. Nosotros tenemos compañeros de colegio que están, yo tengo uno que está en Kerry compañía, y como repite, estuvo hoy día distribuyendo la carta de los convencionales de derecha, dando señales a esta cosa como una gran verdad, una gran cosa. Entonces, cuando tú ves estas maniobras políticas, yo una de las cosas que le dije a este grupo en un determinado momento es que Jaime Baza, el año pasado en un Tolerancia Cero cobró el artículo 138, que era parte del acuerdo constituyente. Que si tú reformabas alguna de estas instituciones de manera sustantiva, tenías que convocar una elección anticipada. ¿Ok? Bueno,
si bien es cierto que están tratando de postergar la desaparición del Senado, lo cierto es que van a interrumpir el mandato de los actuales senadores Tal y cual. los quórums Tal cual. en vigor Es inmediatamente. que ese es parte del tinglado revolucionario de esta constitución, es básico, fundamental. Si no lo hacen, no logran hacer nada. Y la segunda derivada de eso, perdona, un minuto. La segunda derivada que viene efectivamente a partir de eso, es que, bueno, pues, soltar la teta del Senado, para esa gente que está ahí, para esa derecha, es perder demasiado, pues. No va a pasar así de la noche a la mañana. Y eso es todo. Pero detente ahí, es que detente ahí. Si yo lo que decía, si te están cambiando el proceso legislativo con quórums distintos, con una interrupción del mandato senatorial, y al mismo tiempo te están cambiando la iniciativa exclusiva, que eso tiene que ver con atribuciones propias del Ejecutivo, del presidente de la República, te están cambiando eventualmente el diseño, tú lo que tienes que hacer es llamar y exigir el artículo 138 y exigir de que se convocan elecciones. No lo van a hacer. Y espérate, escúchame, eso es lo que me contestaron, no va a pasar. Es que no me importa que no pase. A mí me da lo mismo que estos tipos se entren en contradicción y digan no sepan qué contestar. Lo que yo necesito es que ustedes entren a eso con personalidad de decir que no le tienen temor a elecciones y vamos a elecciones. Y tú llegas y convocas al país eventualmente a ser el árbitro de la tontera que están haciendo. Perdón, Tomás. El candidato de Piñera, Siches, que venía a tu partido, ¿cuánto sacó? Bueno, pero déjame terminarte la historia. Entonces me contestan que no quieren una elección anticipada. Entonces yo les digo, bueno, ¿y ustedes prefieren una elección con Boric yendo a la reelección en el año 2025? Y con la constitución nueva. Entonces, cuando yo veo la propuesta de ayer, en donde los tipos hacen una propuesta al gobierno y el gobierno les cierra la puerta, me da rabia, porque los tipos actualmente siguen tratando de jugar... ¿Con quién te da rabia? ¿Con el gobierno? No, con el grupo que hizo la propuesta, Exacto. con la derecha. Sí. Este grupo juega a dos lados del mesón. Y Así es. yo lo que he dicho es que esa cosa es fatal en este ciclo actualmente. Y Tal la cual. verdad, las cosas que se nota y genera una enorme decepción de parte de gente que eventualmente en el país tiene ganas y está bien dispuesto a rechazo, pero quiere ver liderazgo apropiado para poder llegar a enfrentarlo. No va a existir todos estos chaguanes, macayas, codú, Desbordes, Osandones, Lavines. Políticamente, del punto de vista politológico ahora, están muertos, su ciclo terminó. Esta es la derecha que quería, Tomás, apropiarse de ciertos valores, principios, consignas de la izquierda, incorporarla y seguir manejando el sartén, pues. Eso es el proyecto que tenían. Bueno, el proyecto fracasó, pues. Eso es Pancho Bulnes con la reforma agraria. Bueno, si quieres ir para más atrás, pero estoy hablando de los recientes porque los cabros que están viéndonos en el YouTube no nacieron ni siquiera bajo Pinochet. Bueno, lo que yo quiero tratar de decir es que esa cosa no va a terminar en manos de la derecha. Y yo se lo he dicho. Ustedes no tienen ninguna posibilidad así de volverse competitivos en el futuro próximo. Al contrario. Ustedes podrían llegar y volverse competitivos en la medida que se reciclan y demuestran que... Eso es lo que hicimos nosotros en los 80, si la generación de Elwin y toda estaba bien desprestigiada. Sí. Había tenido la derrota política del golpe y todo lo demás. Y la verdad es que tenía un desprestigio político severo. Y otra parte de ese grupo estaba en el exilio. O sea, el llegar y volver competitivo a este mundo actualmente fue una hazaña. Fue el acuerdo nacional, fue el decidir, participar, registros electorales. Pero ¿sabes qué? Tuvo una parte donde esta misma derecha, transó, pues. Porque lo que llamamos transición fue la transacción de la cuota de poder de la derecha mantenida gracias al binominal, entre otras cosas, durante todo el periodo de la concertación, que vino a romperse con Bachelet y con el Partido Comunista ingresando. Ahí se acaba eso. Ya, pero lo que yo digo es lo siguiente, si quieren llegar y hacer una transacción, eventualmente díganme a cambio de qué la están haando. Es que aquí no tienen que negociar, pues, Tomás. Y la segunda cosa que le he dicho es que díganme acá, ¿están logrando más gente llamando rechazo? No, están logrando una crítica política entre ellos, una división. Y la segunda cosa que les digo en un determinado momento es efectivamente, ustedes quieren hacer una transacción, no la anuncien antemano. Este es un tema que la pueden discutir. Si gana rechazo, ustedes van a poder hacer una reforma constitucional en el Congreso. No, si gana rechazo, ellos están muertos políticamente. Porque el rechazo va a terminar cobrando cada uno de estos derechas que partieron llamando a la prueba. Es decir, con este ciclo, por anga o manga, lo voy a decir súper fácil, se acaba cualquier legado posible de Piñera y su gente. Así de simple. Bueno, mi problema es que tú comprenderás que yo necesito tratar de persuadir estas cosas con los actores que hay, que están.
no saco nada, Alexis, eventualmente con llegar y decir, ¿sabes qué más me cae bien? ¿Sabes lo que pasa con eso, Tomás? Y te lo retruco inmediatamente. Que esta misma gente es la que nos tiene aquí, pues, Tomás. Entonces, tú vas a conversar con ellos de buena fe. Más, creo, bueno, vamos a Worken. Worken saca este movimiento Los Amarillos. Y efectivamente yo te escuché, y coincido contigo, en que es una plataforma notable en términos de posicionamiento político post. Da lo mismo lo que pase. Pero cualquier escenario, porque los amarillos son amarillos, pues entonces no es ni chicha ni limonada. No es que esté por el rechazo, no, pero no está por el apruebo tampoco. Entonces se va a posicionar muy bien. Es lo que hace Banken. Eso es. Banken convierte los amarillos en un título. Espérate un poquito porque se cayó un poquito, repite, porque se cortó tu señal. Y lo hace precisamente porque él cree que casi como un título de nobleza, lo que está haciendo es victimizando al país. Está tratando de llegar y victimizar a su propia feligresía política para que se pueda llegar y sentir cagada, pero digna. Y yo lo que creo que a Chile ya no le sirve seguir victimizando a los chilenos. Hay que darle esperanza, hay que darle liderazgo, hay que darle aplomo, hay que ser capaz. Te pregunto sobre eso, ¿tú tienes esperanza de la nueva Constitución? ¿Tú eres de los buenistas como Juan Pablo Suet que cree que esto iba a salir bien? ¿Es eso? No. Entonces, estoy tratando de decir que efectivamente lo que hace Christian Banken es un grupo de exministros de Lagos. Tal cual. Que además Banken está en ENADE eventualmente y está en ICARE eventualmente. Así que por ende son un grupo de empresarios. Así es. Y muy ligados a Enrique Correa, que agarran esta especie de literato, por así decirlo, o de este crítico de literatura. Filósofo. Lo resucitan, por así decirlo, y lo convierten eventualmente en una especie de mascarona de proa, eventualmente de un conjunto de intereses y de grupos que de alguna manera lo único que les interesa eventualmente es volver a recobrar. Son burócratas que les interesa volver a llegar y que los tomen en cuenta dentro de un gobierno. Bueno, no va a pasar. Hay 18 exministros del Lago en ese grupo, 18. Sí. Entonces lo que yo quiero tratar de decir efectivamente es que es un grupo, se lo he dicho a la Mariana Elwin y se lo he dicho, que en realidad es el grupo de Piñera, de Sebastián Sichel, es un grupo de demócratas cristianos que de alguna manera es el laguismo sin Lagos, es el laguismo sin Lagos. Pero Lagos podría estar. No va a estar. No, te estoy diciendo podría. Porque Luis XIV está en otra dimensión. Sí, esta cosa de ser estadista, por supuesto. No, entonces, lo que yo te quiero tratar de decir es que esto es un grupo actualmente de poder que en la práctica ha estado efectivamente en la deriva política en los últimos 4 años. Y eso es un grupo que en esta oportunidad quiere llegar y justamente aparecer. Fíjate que las 3 intervenciones de Banken, las 3 que yo las destacaba, la última, en la entrevista que le hace la tercera, en donde le pide a la Comisión de Armonización que ojalá cambie el texto definitivo para no tener que resignarse con algo mediocre, por ejemplo. Yo quedé de lado. ¿Significa que va a votar a prueba? Después, antes de eso, un artículo en el Mercurio que dice solo Dios nos va a salvar. Como dando a entender de que esta cosa eventualmente no depende de liderazgo, sino que depende poco menos que eventualmente de una mano invisible. Deus ex machina, ahí. Y después, en primer lugar, que hace semanas lo hizo en Radio Cooperativa, cuando llegó y dijo actualmente que él estaba haciendo lo que hacía para que el rechazo no creciera. Entonces yo le van a dar el liderazgo político a un plebiscito de esta naturaleza a estos tipos. Si nosotros hubiéramos hecho eso ante el no a Pinochet, habríamos perdido. Sí. Habríamos perdido. Entonces, yo lo que quiero tratar de decir es que estamos a 3 meses del plebiscito y esta gente está ayudando en el fondo a prueba. Podrá decir lo que quieran, podrá llegar y decir que están haciendo una táctica política en una determinada manera u otra, pero no están sumando el acervo cultural del país que podría estar bien dispuesto a votar por rechazo. Y eso yo lo encuentro inmoral. Te invité precisamente, y me gusta mucho que lo plantees de esa manera, porque aquí está la evidencia de todo lo que hemos estado conversando esta noche, Tomás. Te quiero agradecer la participación en este programa especial. Me pareció súper importante conversar contigo hoy día y que la gente conociera lo que ya dijiste, porque estuviste en el programa de... Gretchen Schwenker y sí, Andrés Cadel. Exactamente, ahí te vi. Entonces, mi intención fue invitarte un poco a que repitieras lo que dijiste en ese canal. Le quiero agradecer a la audiencia, tuvimos más de 1.000 personas conectadas hoy día, más 1.500, van 5.000 visitas ya. Porque creo que es importante, Tomás, y aquí está el tema.
A mí no me interesa particularmente que la derecha se muera, pero sí quiero que se muera esa derecha. ¿Por qué? Porque este ciclo político que ellos marcaron, a donde nos llevaron, es el desastre del país al que vamos, pues. Bueno, tiene que pasarse en la cuenta, la factura, y tiene que pasarse en el ciclo que viene. Es decir, nunca más esa gente en política. Y tiene que nacer, disculpa, esta es mi opinión, y tiene que nacer una nueva derecha, distinta, con otra gente, y sin, lo más importante de lo que te escuché en el programa y acá, que lo voy a reforzar, y sin el mandato de la clase comercial, financiera, chilena y los Piñera que han manejado el país 30 años. Yo lo que quiero, con eso cierro eventualmente, es un solo rechazo. No quiero que nadie muera. Yo quiero que esto deje de ser una pelea de derecha-izquierda. Quiero de alguna manera que el país eventualmente pueda sentir que en el fondo aprendió y que entra a otra etapa, eventualmente en una solución. Y eso es la razón que me ha llevado eventualmente a insistir en este tema y tratar de alguna manera de ir a explicarlo en detalle, porque a mí me ha parecido inmoral e indecente lo que se está haciendo hasta ahora e irresponsable ante el desafío que tenemos para adelante. Tomás, Jocelyn Holt, te quiero agradecer de nuevo muchísimo la participación en RCT Chile. Esto trae costos para ti, en algún minuto haber estado con Alexis López, tú lo sabes. Pero bueno, yo creo que hay que decir las cosas cuando hay que decirlas y has sido muy valiente en decir lo que has dicho. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estábamos con Tomás. Efectivamente hoy día lo vi con la Gretchen en su programa y me pareció que ustedes tenían que escucharlo. Discrepo, por supuesto, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero eso no es negativo, es positivo, porque yo sí quiero que esta derecha deconstruida, antinacional, vendepatria, traidora, cobarde, sin principio, desaparezca, pues. Que sea eliminada políticamente, a eso me refiero. Que no tengan más acceso nunca al poder. Eso es lo que quiero. ¿Por qué quiero eso? ¿Saben por qué? Porque el tronco de ese árbol podrido de esa derecha es tan grande, que no deja que el sol pase para que empiecen a nacer los nuevos brotes de derecha. Y mientras no se caiga ese tronco, pues bien, no va a poder crecer una nueva derecha. Señores, muchísimas gracias por venir al programa. Nos vemos el domingo en Análisis Semanal. Chao. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.